En este momento vamos a ver el efecto que tiene un incremento en la inversión autónoma sobre la determinación del producto total. Esto adicionalmente nos va a servir para ver dos grandes elementos, el efecto multiplicador y la determinación del ahorro y de la inversión. Muy bien, partamos de esta ecuación básica elemental donde el producto es igual a un cociente multiplicado por un número, que es lo que previamente ya hemos visto. Ahora, pensemos que va a haber un shock, un impacto en la inversión autónoma. ¿Por qué razón podría haber un impacto en la inversión autónoma? Por ejemplo, en un incremento positivo en las expectativas de ganancia de los empresarios. Es decir, que crean que la economía va lo suficientemente bien y que sus ventas se podrán realizar si es que arrojan más mercancía al mercado. Entonces, hay unas expectativas positivas, eso incrementa o impacta en la función de inversión y será por el lado de la inversión autónoma. Entonces, pensemos que hay un efecto inicial de la inversión autónoma y vamos a ir viendo cómo se comporta, cómo va a ir impactando en cada una de los componentes de la demanda agregada. ¿Qué va a pasar, en primer lugar, con el consumo? Bueno, al haber una inversión autónoma mayor y por tanto mayores ventas, habrá mayores ganancias. Esto implicará que los agentes económicos tendrán más ingreso, es decir, habrá un incremento en esta variable. Después de pagar impuestos y de recibir transferencias, el conjunto del ingreso privado disponible también incrementará. Entonces, al mantener un coeficiente B estándar, pero al haber incrementado el ingreso privado disponible, afecta a toda esta parte de la función y por tanto acaba impactando en el consumo privado. Y aquí tenemos el primer impacto positivo en nuestra variable. Ahora, recuerden que el consumo tiene una contraparte, que es el ahorro. Si aumenta el ingreso y una parte de ese ingreso se consume, la otra parte de ese incremento en el ingreso se ahorrará. Ahora entonces veamos la función de ahorro y cómo es que se modifica. Igualmente, al haber mayor ingreso, incrementará esta variable que ya les había explicado. Al pagar impuestos y recibir transferencias, toda esta variable que es el ingreso privado disponible, ya les digo, igualmente incrementará, menos el consumo que han llevado a cabo, pero solamente por este factor, por este componente de la función, el ahorro privado también incrementará. ¿Por qué? Hay mayor ingreso para ahorrar. Ahora, en esta segunda vuelta del efecto que tiene la inversión autónoma, veamos cómo afecta a la función de inversión privada total. Piensen que la tasa de interés no se ha movido, entonces se mantiene constante, pero al haber mayores ganancias o al haberse realizado las expectativas de ganancias, tendremos también un incremento positivo que refuerza ya las expectativas que tenían los agentes económicos. Entonces, la inversión autónoma incrementa y esto acabará impactando a la inversión privada total. Ahora veamos qué pasa con el gobierno. Recuerden que el gobierno gasta bienes de provisión, de consumo y de inversión. Pero el ahorro del gobierno está en función de sus impuestos, de lo que recaude por impuestos. Y fíjense que al haber mayores ingresos, hay mayores tasas impositivas, es decir, bueno, las tasas impositivas se mantienen. Lo que cambia es, al haber mayor ingreso, se cobran más impuestos. Piensen en el ISR. A mayor ingreso, hay una tasa mayor. Entonces, al haber más ingresos, derivado de una inversión autónoma positiva, incrementará T. Y al hacer esta resta, veremos que el ahorro total del gobierno también incrementa, porque el gasto se mantiene constante. Hay más ingresos y el mismo gasto, por tanto el ahorro total del gobierno se mantiene constante. Ahora, ¿cómo se ve esto gráficamente? Pues muy sencillo, piensen que el consumo acá aumentará, que la inversión aumentará y que el gasto del gobierno se mantendrá constante. Entonces tenemos que al final todo el producto incrementa. Si lo pudiéramos ver gráficamente, veríamos que la demanda agregada total se desplazaría hacia la derecha o hacia arriba, llevando hacia este punto A de equilibrio, A',
de equilibrio el producto. Tendríamos más ingreso, más producto y mayor demanda, por tanto. Mejor dicho, la explicación es: a mayor demanda total tendremos mayor producto e ingreso ante un shock positivo en la variable inversión autónoma. Y finalmente, ¿cuáles son las dos grandes lecciones que obtenemos de este sencillo ejercicio? 1. El efecto multiplicador, es decir, esta secuencia de pasos, de efectos que se van obteniendo una vez que hay un efecto inicial, que hay un shock en alguna de las variables, que hay un impulso en alguna de las variables. Vemos cómo hay un incremento en el ingreso, y este incremento en el ingreso de las familias dará mayores posibilidades de financiar el gobierno a través de impuestos, pero también incrementará el ingreso privado disponible de las familias, lo cual impactará en el consumo, lo cual al haber más ingreso tendrán más ahorro, y al haber mayores expectativas de ganancia, porque los inversionistas se están dando cuenta que las familias están consumiendo más, pues tendrán más incentivos para producir, para invertir nuevamente. Entonces tenemos un shock positivo otra vez en la inversión, y el gobierno a su vez tendrá mayores ingresos derivado que habrá mayores impuestos, no nuevos impuestos, sino el porcentaje del ingreso tendrá mayor carga tributaria. Entonces lo que vemos acá es el efecto multiplicador, es esta onda expansiva de la cual ya les había hablado, es este efecto que va haciendo que el producto vaya creciendo, en este caso de una forma positiva, aunque el efecto multiplicador también se puede ver en el sentido opuesto. Entonces, esta es el primer gran lección. Y la segunda gran lección, observen, es que a la inversa de lo que pudiera parecer, es la inversión la que determina el ahorro, no a la inversa. Es decir, aquí a mayor inversión, ¿qué es lo que pasó sin querer, sin que fuera el propósito? Hubo mayor ahorro. ¿De quién? Del gobierno. ¿Por qué? Porque tuvo mayores impuestos, mayores ingresos y el mismo gasto corriente. Entonces, el balance fiscal de nuestro gobierno fue positivo. Hubo un superávit, hubo un ahorro. En este caso, la inversión privada generó ahorro del gobierno. Observen que podría pasar exactamente lo contrario. Y ahora es el caso que vamos a ver, la paradoja del ahorro. Cuando las personas intentan ahorrar, lo que pasa no es que se estimula la inversión, sino que se contrae. Y aquí, al contrario de la lógica de lo que pudiera parecer, es la inversión la que estimula el ahorro. Estas son las dos grandes lecciones. Entonces, con este ejercicio se observa el efecto favorable de un incremento en la inversión privada, lo que nos da una mejor idea del efecto multiplicador como un efecto que efectivamente se produce en el transcurso del tiempo. Y sobre todo que la inversión es la que determina al ahorro. Muy bien, en el ejemplo anterior vimos que un incremento en la inversión autónoma acaba impactando positivamente en la función inversión, y esta a su vez acaba aumentando la demanda agregada y todo el producto. Vimos el efecto multiplicador en cada una de las funciones, en la función consumo, en la función ahorro y en la función inversión, y por parte del gobierno vimos cómo al incrementar impuestos también incrementa su balance fiscal. Ahora, también la lección que obtuvimos, aparte de ver cómo el efecto multiplicador opera, observamos cómo es que es la inversión la que determina el ahorro, es decir, mientras más inversión, inevitablemente habrá mayor ahorro en la economía. Ahora veamos el caso contrario, el momento en el que las familias, por ejemplo, el sector privado, decide ahorrar más por alguna decisión que tomen. Vamos a ver un aumento en la disposición a ahorrar y veremos los efectos a lo largo de las funciones y de las variables. ¿Cómo aumentan las familias su ahorro? Fácil, disminuyendo su propensión marginal a consumir. Entonces, si consumen menos, si ese coeficiente disminuye, se acerca más al cero, ¿qué pasará? Tenderán a consumir menos. Y al consumir menos, esa fracción de consumo que no se está realizando se va a convertir en ahorro. Muy bien, entonces disminuirá el aumento en la disposición a ahorrar, lo expresaremos como una disminución de B, de la propensión marginal a consumir. Ahora veremos qué pasa en la función consumo privado. Bueno, si disminuye B,
veremos cómo aquí este coeficiente se vuelve más chiquito y por tanto al hacer esta multiplicación del ingreso privado disponible, todo este componente se vuelve más pequeño y acaba impactando el consumo privado total de forma negativa. ¿Qué pasa entonces con el resto de variables? Bueno, pues recuerden que en algún video yo les mencioné que el consumo es el componente más importante de toda la demanda agregada. Si disminuye la función consumo, toda la demanda agregada se viene abajo o disminuye, digamos. No es que se derrumbe, pero disminuye. Entonces tenemos que D es igual a consumo privado más inversión privada más gasto de gobierno en bienes y servicios en este modelo cerrado. Si disminuye el consumo privado, toda la función de demanda se verá también disminuida. Ahora, al haber menor consumo privado, habrá menor ingreso. Y al haber menor ingreso, observen que esta variable se vuelve también más pequeña. Es decir, el ingreso del que disponen las familias será menor y a este hay que restarle los impuestos que tienen que pagar y sumarle las transferencias. Entonces, el ingreso privado disponible del que tendrán al alcance las familias será más pequeñito. Al tener, aquí también chequen el efecto multiplicador en la segunda ronda. Al tener un menor ingreso privado disponible y la propensión marginal a consumir se mantiene igual pequeña, ¿qué pasa? En una segunda ronda vuelve a disminuir el consumo privado. Ahora, al haber menor ingreso, ¿qué es lo que va a pasar con los impuestos? Que son una función del ingreso, pues disminuirán. Y al tener menos ingresos el gobierno, es decir, al haber menos el gasto del gobierno, el ahorro del gobierno, mejor dicho, es igual a sus ingresos, a T, menos su gasto en bienes y servicios. Piensen que el gasto en bienes y servicios se mantiene constante, tiene las mismas obligaciones que cumplir el gobierno, pero sus ingresos disminuyen. Tiene menos dinero para gastar exactamente en los mismos compromisos que ya tenía. ¿Qué es lo que pasa? Que su balance fiscal se vuelve negativo, es decir, que registra un déficit. Los privados, entonces esta, si lo notan, es la paradoja del ahorro. Los privados, al querer ahorrar más, lo único que ocasionan es que haya un producto total más pequeño, una demanda agregada más pequeña, un producto total más pequeño y que el saldo del gobierno se deteriore, es decir, que existan déficits. El aumento en este déficit del gobierno, es decir, el saldo negativo en las cuentas del Estado, no tuvo nada que ver con los cambios que haya decidido tomar el propio gobierno. Es decir, no es que el gobierno haya decidido gastar menos, no es que haya emprendido un paquete fiscal de austeridad, no, es que sencillamente, más allá de su voluntad, este incremento en el déficit o este deterioro en su balance fiscal es consecuencia de la caída en el ingreso total de la economía como consecuencia de un incremento en el ahorro. Es decir, el ahorro privado de las familias ocasiona que tengan menores ingresos privados disponibles y al tener menor ingreso tendrán menos dinero para pagar impuestos. Al tener menos dinero para pagar impuestos llegará menos dinero a las arcas del Estado y este a su vez tiene que cumplir las mismas funciones que las que ya estaba comprometido: salud, educación, seguridad pública, etc. Lo cual registrará un déficit. Aquí está la paradoja del ahorro. El mismo intención de querer ahorrar provoca un déficit. Si se dan cuenta, la misma situación ocurriría si fuera la inversa, si el agente que quisiera ahorrar deliberadamente fuera el gobierno. El déficit estaría en los privados. Es decir, la misma situación sucede o se efectúa si la disposición a aumentar el ahorro viniera por parte del gobierno. La intención de ahorrar no consigue que suba el producto total, de hecho se deteriora. Solo se modifica, en todo caso, la composición entre el ahorro y entre el ahorro del gobierno y entre el ahorro privado.
es solamente un cambio en la composición. La lección que obtenemos de todo esto es que el ahorro total solo puede aumentar si previamente crece el gasto en inversión. Y es el ejemplo que vimos anteriormente. Al haber mayor inversión, en ese caso mayor inversión autónoma, de forma inevitable y como una consecuencia positiva, obtuvimos un incremento en el ahorro privado. En este caso, la disposición deliberada a ahorrar por parte de las familias no genera un ahorro total de la economía, genera un menor producto y a la vez genera un déficit del gobierno. Hay una recomposición entre el ahorro de los privados, que sí, efectivamente los privados ahorran más, pero el gobierno desahorra. Hay una recomposición. Entonces, a nivel macroeconómico, la gran lección con la que quiero que se queden es que la inversión determina el ahorro. A nivel, repito, a nivel macro, es la inversión la que determina el ahorro, no a la inversa. Y finalmente, para ver el efecto que tiene un decrecimiento de la propensión marginal al consumo, la ordenada al origen se mantiene, pero la pendiente se vuelve mucho más pequeña, menos inclinada, lo cual refleja, ya les digo, la disminución en el producto, en la demanda agregada en primer lugar, una menor demanda agregada, y por tanto a este nivel de demanda agregada y bajo esta condición de equilibrio, tenemos que el punto donde corta la demanda agregada y la condición de equilibrio es este. A', el cual determina un nivel de producto Y', que es menor al inicial, a la situación inicial. Con esto, una vez más, se refrenda que a mayor disposición a ahorrar hay menor demanda agregada, menor producto y un déficit en el otro sector que compone la economía, en este caso el sector gobierno. Y entonces hasta acá concluimos la primera gran parte de nuestro análisis, es decir, lo que tiene que ver con la determinación del producto y lo que tiene que ver con las variables reales de la economía. Cuando me refiero a las variables reales, estoy mencionando o estoy haciendo referencia específica al consumo, a la inversión y al gasto del gobierno. Esto es nuestro mercado de bienes y servicios reales, donde la variable fundamental, sin querer llegamos a ellas, es el ahorro y la inversión. Recuerden, ocupo la palabra S porque en inglés safe significa ahorro, y la variable I porque inversión en inglés es investment. Entonces estamos hablando de la variable o de la primera parte del modelo IS, inversión y ahorro. A partir de ahora nos tocará hablar de la parte monetaria, que es la LM. Y finalmente haremos la fusión de estos dos mercados, el mercado de bienes reales, que es este que ya vimos, y después lo uniremos con el mercado de dinero para ver cómo es que determinamos con esta interacción las dos grandes curvas que van a acabar determinando el producto total. En tanto ese momento llega, les recuerdo que lean el capítulo 5 del libro de Jorge Ibarra, Análisis Macroeconómico, que por favor vean con detenimiento los videos y que nos sigamos interactuando a través de los foros de Moodle con las discusiones y las preguntas que han hecho ahí. Muchas gracias, que estén muy bien. Bye.